sonido. 1, 2, 3. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Ofrecemos esta Eucaristía por el alma de Orlando Quiroga al cumplir un año de fallecido, intención de su esposa, hijos, nietos y yernos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo
estén con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor pronunció las siguientes palabras: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí, no te harás ídolos, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo el pecado de los padres en los hijos, nietos y bisnietos cuando me aborrecen. Pero actúo con piedad por 1000 generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo. Durante 6 días trabaja y haz las tareas, pero el día séptimo es un día de descanso dedicado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu nieto, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero que viva en tus ciudades, porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra y el mar y lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, así prolongarás tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójima, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Más preciosos que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende, ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos escuchando durante estos días todo este proceso de la historia del Éxodo, la historia de cómo Dios ha hecho un pueblo y de cómo lo ha liberado de Egipto, cómo lo ha sacado de allí por manos de Moisés, y hoy ya establecido este pueblo le da unos mandamientos, los que llamamos los mandamientos. Más exactamente es la ley de Dios. Y entonces, cuando nosotros aprendamos a escuchar esa ley de Dios, podremos entender lo que significa precisamente el sentido de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que significa? Pues, queridos hermanos, al comienzo de esta lectura dice, aquí en el capítulo 20 del libro del Éxodo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de la esclavitud. Una de las cosas que recalca Dios siempre es eso allá a su pueblo judío en aquellas épocas. Bueno, judío no se llamaba en ese momento, eran los hebreos. Y después se llamó el pueblo de Israel. Después, con unas cosas feas que les pasó, que se perdieron las 10 tribus del norte o el pueblo de Israel, ahí sí se llamaron judíos, pero eso es después. Entonces, en este momento son el pueblo, el que ha sacado Dios de Egipto. Y sacar de Egipto, y lo recalca todo el tiempo: yo soy tu Dios que te saqué de Egipto. Queridos hermanos, si entendemos eso, podremos entender muchas cosas más. La palabra de Dios es una riqueza insondable, es decir, no tiene fondo. Por más que usted meta una sonda, nunca encontrará. Eso es lo que significa insondable. Así es la palabra de Dios. Entonces, yo te saqué de Egipto. ¿Qué significa Egipto? Egipto significa todo aquello que puede realizar el ser humano. Y ha habido imperios hechos por el ser humano. Egipto ha logrado un nivel de riqueza hecha a punta de trabajo, mucho trabajo, tiempo, hasta de mano esclava. Ha hecho unas arquitecturas impresionantes.
Egipto en aquellas épocas, estamos hablando aproximadamente de 4000 años atrás. En esas épocas se hacían unos edificios con una arquitectura, con una ingeniería impresionante que todavía están. Palacios, templos, pirámides, unas esculturas enormes, que hoy sería como difícil emular ese tipo de construcciones, pues con las herramientas que tenían en aquellas épocas. Hoy se pueden hacer edificios enormes, casi de 1 kilómetro de alto, se puede ir al espacio, pero ha avanzado mucho el conocimiento. Hablando de 4000 años atrás, que ya pudieran hacer esas cosas y que todavía permanezca mucho de eso, es hablar de un prodigio de humanidad, de unos alcances tan grandes que ha tenido el ser humano con sus esfuerzos, sus pensamientos, sus ciencias, sus técnicas o tecnologías, pues lograr eso. Y la cuestión es que el ser humano se convence de que es supremamente grande y poderoso. Y cuando el ser humano llega a esos niveles de creerse tan grande y poderoso, que a todo lo que está en este mundo le da nombre y le da poder divino, y incluso el ser humano se convierte en uno de esos divinos. El faraón, por ejemplo, era de la familia de los dioses y de todas aquellas fuerzas que hoy en día ya las entendemos, en esas épocas no, y entonces les daban fuerza divina, el rayo, el agua, cómo crecen las plantas, los ganados, esto que llamamos la fertilidad. ¿Cómo es eso? Todos esos son fuerzas divinas y el ser humano puede dominar todo eso porque también hace parte de todas esas cosas. Es decir, el ser humano se cree lo más grande de lo más grande, y cuando el ser humano se cree así, pues resulta que pierde la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? La que viene del Dios verdadero. Si Dios nos entregara solamente a nuestras fuerzas, a nuestros pensamientos, a nuestras ciencias, y se olvidara de nosotros y nos dejara solo con eso, ¿qué sería de nosotros como raza humana o como especie humana? Pensemos eso. Cuando Dios se presenta a Moisés, le dice: quiero sacar a mi pueblo de Egipto. Y yo estoy con ustedes todo el tiempo. Yo soy el Dios, el que soy o el que estoy, como dicen hoy los biblistas, el que quiero sacar a mi pueblo de Egipto para que descubra las verdaderas dimensiones de lo que significa ser humano. No es aquel que edifica cosas y se llena de riquezas y una cantidad de cosas que es necesario hacer, pero eso es tremendamente pasajero. En nuestros tiempos tenemos Egiptos por todo lado, porque el ser humano solamente se fija en sus propias fuerzas, en sus propias leyes, en lo grande que puede hacer. Más o menos, para mí, poner una figura de esto es: imagínense el ser humano que puede comer de todo, porque hoy tenemos comida y en abundancia, bendito sea Dios, por lo menos en estos lados. Y hay sitios donde la gente tiene acceso a la comida de manera impresionante, y entonces el que se convence que puede comer de todo y come de todo. Mire esa plaga que tenemos hoy en día de personas que pesan más de 500 kilos. ¿Qué tal todos fuéramos así? Que nos llenáramos solamente de saber que podemos comer y comer y comer y comer, y a la larga, ¿qué saca uno con pesar 500 o 600 kilos, como ya pesan algunos? ¿Qué sale de ahí? Esa es la pregunta. Egipto es eso, que el ser humano se vuelva inmenso, grande y pese 500 kilos. Eso es Egipto. Eso es lo que está presentando la palabra de Dios. Cuando usted se mete, por ejemplo, y dice: yo ya soy grande y puedo consumir todas las drogas, consuma todas las drogas. ¿Qué pasa si consume todo eso? ¿A qué llega? A una degradación impresionante, a una degradación tremenda. Hoy en día hay muchas personas que tienen no millones, sino miles de millones y hasta billones de dólares acumulados en sus propias riquezas. 1 o 2% de la población tiene ese nivel de riquezas y el otro 98 o 99%. Y eso genera unos desequilibrios económicos
impresionantes. Y para medio arrebatar algo, entonces hay que hacerlo de manera violenta, hacer protestas, hacer guerras, hacer lo que sea, como para medio a ver qué se puede conseguir, porque hay algunos que han logrado con su talento, su esfuerzo, nadie quita eso, pero el desequilibrio económico es tan alto que cuando uno puede aspirar a tener siquiera unos milloncitos de esos. Entonces, eso genera una cantidad de como carreras por allá por dentro, afanes, preocupaciones de buscar eso. Todas esas cosas vuelven inhumano al ser humano, lo vuelven una cosa más. Eso es lo que significa Egipto. Desde el comienzo Dios está poniendo precisamente ese tema. Si ustedes se van solo por esos valores que son de aquí, de este mundo, y quieren llenarse solo de eso, pierden su valor como lo que son de verdad. ¿Y qué somos? La palabra de Dios lo presenta allá en la primera o segunda página de la Biblia. Cuando Dios crea a Adán y Eva, o en la siguiente versión que dice hombre y mujer los creó, porque hay dos versiones según dos corrientes o dos tradiciones, dice lo mismo al final, hombre y mujer los creó, o los creó de Adán y después a Eva, pero los creó a su imagen y semejanza. Eso, cuando no se reconoce la verdadera naturaleza del ser humano, uno empieza a buscar entonces por otros lados, a ver qué es el ser humano. El ser humano es ese animal que puede comer todo y comerlo todo y consumirlo todo y pues no, puede que lo pueda realizar, pero al final, ¿cuál es el resultado de eso? Una bajeza humana impresionante, la degradación del ser humano a grados pero inusitados, imposibles de creer, pero están ahí. Acabo de ver hace poco un video de esas fiestas que hacen por allá en ciertos lados. Se reúnen muchos jóvenes y están en una fiesta que dura días, hasta que el cuerpo aguante, consumiendo de todo, y presentan como cuando ya algunos se pasan con las cosas, especialmente sustancias, drogas y otras, y se les sale el corazón aquí y empieza a vibrar así por fuera. Yo nunca había visto eso y está en video, búsquelo por ahí. ¿Hasta dónde puede llegar un ser humano que dice que el cuerpo aguanta 160 horas de fiesta? O sea, toda la semana. ¿Será que se puede hacer eso? Pues miren los resultados, la degradación del ser humano. Y por eso entonces Dios quiere sacar lo mejor de su creación, la más hermosa, que es el ser humano. Nosotros, queridos hermanos, al no conocer nuestra naturaleza, por eso la degradamos tanto, la ofendemos tanto, la humillamos tanto, la dañamos, la deterioramos por no saber lo que somos. Somos el ser más hermoso que Dios ha creado, al único ser que le ha dado una naturaleza tan alta, imagen y semejanza de Dios. ¿Qué arcángel o qué espíritu hermoso y puro que esté allá con Dios, por todas las fuerzas que Dios le ponga, por todo lo que tenga, cuál de ellos tiene imagen y semejanza de Dios? Ninguno, solo nosotros. ¿En qué naturaleza se ha encarnado el Hijo de Dios? Solo en la nuestra. ¿A cuál le ha dado la salvación, es decir, el permiso de sentarse en su trono? Que ese es el fruto máximo de la salvación. Solo a nosotros. Y por eso entonces nos regala Dios esto que le empezó a regalar allí a Moisés. Como yo soy el que te saqué de Egipto. Es decir, quiero que dejes de ver esa forma de ver el mundo y aprendas a ver otra. Por eso tienes que aprender solamente a estar con Dios. Y aquí si nos pusiéramos a explicar todos los mandamientos sería una cosa impresionante, no aguantamos todavía, nos toca de a poquito. Quedémonos con las primeras frases, dice, no tendrás otros dioses frente a mí, porque eso es lo que la Biblia llama idolatría. Idolatría no es hacer figuras o imágenes, ese no es el problema. El problema es que el ser humano se hace imágenes de aquellas cosas que lo degradan como ser humano. Los ejemplos que siempre pongo por aquí que me parecen demasiado sencillos para explicar, o digo yo, ¿cómo se llamaba el dios de esa cosa llamada licor, del trago, del vino?
¿Cómo lo llamaban por allá en aquellas épocas? Tenía varios nombres, el más famoso es Baco, por allá entre los griegos y romanos. Baco, el dios de la bebida, el dios del licor o del alcohol. ¿Qué hacían para rendirle adoración a ese dios? Pues beber y beber y beber y beber. Y hágale, todo el tiempo. ¿Qué le pasa a una persona que se la pasa adorando a ese Dios todo el tiempo? ¿Cuáles son los resultados? En aquellas épocas se daban cuenta. Hay relatos, hay, ¿cómo llaman? Textos históricos, donde dice, las personas terminaban en unas degradaciones, empezando con la permanente borrachera, los permanentes, ¿cómo se dice? Guayabos, estar en unas irresponsabilidades impresionantes y generando enfermedades y botando cosas por la boca, decían por ahí. Entonces, todo eso que genera degradación, pero para ellos era Dios. Y entonces cada vez que veían la imagen del Dios del licor, ¿qué hacían? Pues beber. Ese es el problema de no ponga imágenes de esas cosas que lo van a degradar. Lo van a degradar. Por eso quite todo eso. Y entonces, por eso no habrá dioses frente a mí. No tendrás otros dioses frente a mí, porque esos dioses primero no existen. Son creación humana y los seres humanos somos demasiado avispados para que aquellas cosas que hoy consideramos inmoralidades y en aquellas épocas también, pero como es un Dios, yo tengo que adorarlo. Si habláramos, por ejemplo, de los dioses de la fertilidad de aquellas épocas, los que hacen crecer los ganados y los cultivos, ¿qué había que hacer para adorar a esos dioses? Pues de ahí salieron las famosas orgías, tener sexo en comunidad, imagínense eso, para fertilizar la tierra. Todavía se hace en ciertas culturas por ahí, fertilizar la tierra. Hace poco vi un video ya antiguo de National Geographic, donde por allá en una cultura africana, para fertilizar la tierra, ponen a dos muchachos más o menos entre 12 y 15 años a pelear y les ponen unos hierros aquí y se empiezan a golpear ellos y el primero que muera, gracias a los dioses, este va a fertilizar la tierra. Entonces, sacrificio humano ahí. Ese es el problema de las idolatrías. Por eso dice Dios, no pongas otros dioses. Ni siquiera se merecen ese nombre, no existen, porque todo lo que existe es por el verdadero Dios, el que trasciende todo lo que está en este mundo, el que no es de este mundo porque lo creó, el que tiene todas las fuerzas poderosas, el que da la existencia, el que da la vida, el que da el crecimiento, todo eso está por encima de todo esto y nosotros somos imagen y semejanza de Él porque así Él lo quiso, así nos creó. Entonces, amarrarnos a las cosas de aquí nos degrada, porque como dice San Juan en el Evangelio, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestro destino es muchísimo más alto y es lo que entonces nos proclama aquí de manera bastante práctica, pero muy bonita San Mateo en el capítulo 3, esta parábola de Jesús del sembrador que lanza semilla. Y aquí está poniendo como 4 formas de cultivar o de recibir más bien esa semilla. Dice, la semilla que cae en tierra, en el camino. El camino es una tierra ya apisonada. Si le cae una semilla ahí encima, pues eso está tan compacto que las raíces no pueden. Vienen los pajaritos y se la llevan. Dice aquí Jesucristo, cuando viene esa ley de Dios, esa palabra de Dios, si alguien tiene un corazón así, como el camino, es decir, todo lo que pase por ahí, recibe todo. Entonces, pues el maligno está pilas ahí porque a él no le interesa que aprendamos nada de Dios, del verdadero Dios, porque él es experto en manejar todo lo de aquí y nos quiere meter en eso. Todo el problema del maligno, de Satanás es eso, péguese algo aquí, péguese. Y la idea de Dios es, despéguese de eso. Si quiere encontrar su verdadera naturaleza, despéguese de eso. Pero hay unos que tienen eso, lo que sea,
el camino, pasa de todo, lo que escuche, lo que coma, lo que tenga, lo que compre, todo, y ahí pone todas sus esperanzas. Pues ahí no puede caber palabra, y por eso dice, ahí viene el pajarito o el maligno, después explica, y se lleva eso y no produce nada. Lo mismo el que cae entre piedras, son los sufridos de este mundo, que por tan sufridos pues, tienen un corazón así como una coraza, una piedra. Llega la palabra de Dios, a mí no me hable de palabra de Dios, que a mí Dios siempre me ha tratado mal o algo así, entonces no quiero escucharlo, listo, no tiene raíz, es inconstante. Llega la semilla, sale el sol, se seca. Dice aquí, lo que cae entre zarzas, las malezas son las preocupaciones de la vida. Está preocupado por todo, el trabajo, el no sé qué, el qué voy a comer, qué voy a beber, y está preocupado, y especialmente en estas épocas de tanta preocupación, porque pues si se pierde el empleo, por lo menos ya hay muchas preocupaciones, mucho en qué pensar. Entonces llega la palabra de Dios, a mí no me hable que estoy ocupado, mira, a ver qué voy a hacer. Pero dice, otra cae en tierra buena. La tierra buena es la que le dice a Dios, yo estoy dispuesto a coger lo que tú digas, quiero descubrir qué es eso. La tierra buena es como Abraham cuando Dios le dijo, cuenta las estrellas si puedes, así va a ser tu descendencia. Y Abraham creyó, sin entender, pero creyó. Y así nos pide entonces Dios a nosotros, tengamos por lo menos la disposición de a ver qué nos manda Dios, a ver qué puede quedar allá en lo profundo para descubrir qué es lo que somos y para dónde vamos. Si no tenemos eso, vamos a vivir en un permanente Egipto, un Egipto que nos mantiene demasiado distraídos. Decía un artículo por ahí que escuché, la forma de vivir hoy en día es a través de pantallas. Si no tenemos una pantalla grande por ahí, o el cine, o el televisor, o el computador, o lo que sea, o el mismo celular, tenemos pantallas como acá, todo el tiempo pantallas, pero aquí la utilizo para transmitir, pero es que todo el tiempo ahí, y uno distraído, venga, vamos a misa, no porque estoy viendo aquí el distraído, esos egiptos que ahora vienen en pantallas. Entonces, queridos hermanos, Dios nos dice, te saco de Egipto para que conozcas lo que tú eres y lo lleves al máximo grado. El máximo grado, queridos hermanos, que Dios quiere sacar de nosotros desde aquí de la tierra es que reconozcamos que nuestra naturaleza humana, hecha a imagen y semejanza de Dios, participa por Jesucristo de la misma naturaleza divina. Una naturaleza humana que se va transformando paulatinamente en Dios mismo. Pero si usted se queda encerrado aquí en sus Egiptos, ¿cuándo va a lograr eso? Y Dios no quiere que ninguno se pierda. Esa es la gran preocupación de Dios. Por eso envió a su Hijo para que muriera por nosotros, matar esa naturaleza humana llena de todas esas cosas, para sacar de la muerte una nueva vida, una naturaleza resucitada, una naturaleza que tenga carne divina, carne que nunca va a morir, porque esta carne se apega a todo. Por eso, queridos hermanos, pidámosle al Señor primero que nos ayude a salir de los egiptos en los que estemos y que nos dé un corazón lo más abierto para que su ley, su palabra empiece a hacer mella en nosotros, poco a poco. Porque si no, con cualquier cosita, como les pasa por aquí a algunos vecinos que por las dificultades económicas ya están acudiendo mucho a brujos y cosas de esas, que les lean el futuro, la carta, la no sé qué, desperdiciando su tiempo ahí, preocupados por las cosas de aquí, que sí, que hay que buscarlas ciertamente, eso genera mucha angustia, pero la salida no es esa, hay otras salidas, la salida de la vida eterna, la salida del mundo de Dios, y el mundo de Dios es demasiado sencillo. El que le pone el corazón a Dios, por ejemplo, el gran profeta Elías, todo el mundo, todo el pueblo dejó a Dios y él fue el único que quedó y le tocó huir al desierto, y allá en el desierto Dios lo cuidaba a través de un, ¿cómo se llaman estos pájaros? De estos cuervos, esos que sacan los ojos, dice allá. Un cuervo que todos los días le llevaba un pedacito de pan. Vivir de milagros se llama eso. Y no nos gusta vivir de milagro. Nos gusta con nuestras propias fuerzas y todo lo que estos egiptos nos puedan dar. La idea de Dios es, ¿cuándo vas a aprender a vivir de lo que tú eres? Yo mismo te cuido. O como dice el lenguaje popular, cada
niño que nace trae el pan debajo del brazo, así se dice. Entonces, ¿cuándo vamos a aprender a vivir de la providencia de Dios? Que Él nos cuida, si nos dio la existencia, de aquí hasta la vida eterna, hasta que nos siente en su trono. Entonces, ¿por qué tanta desconfianza? ¿Por qué nos agarramos tanto aquí? Pues, queridos hermanos, vuelvo e insisto, pidámosle a Dios que nos ayude a salir de nuestros Egiptos y nos ponga en su tierra. Bendito sea su santo nombre. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sirva de provecho para la salvación de todos, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar, y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz, las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación, y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos,
nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos, el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna, porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos, proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, del orden episcopal, de los presbíteros, de los diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y oramos especialmente por Orlando Quiroga al cumplir un año de fallecido y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Muéstrate propicio a tu pueblo, Señor, y a quienes has iniciado en los misterios del reino, concédeles abandonar el pecado y pasar a una vida nueva por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.